Muy buenas tardes, profesora. Nos disponemos en esta oportunidad a realizar la sustentación de nuestro proyecto de Seguridad Informática 2, compañero Geovaldis de Jesús Bobadilla Lora y quien le habla, Cindy Vanessa Miranda Martínez. Magdalena Santa Marta, mayo del 2020. Nuestro proyecto aplicado lleva por nombre Caso de estudio para la documentación de servicios del Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la empresa Cybersecurity de Colombia Limitada. Planteamiento del problema. Quiero iniciar el planteamiento del problema con una pregunta: ¿cómo implementar la ciberseguridad en las empresas colombianas para garantizar el logro de sus objetivos estratégicos? Como sabemos, el uso del Internet ha aumentado considerablemente en los últimos años. Para el año inmediatamente anterior ya eran más de 4.000 usuarios conectados. En nuestro país, el aumento ha sido de un 64%, porcentaje pues considerable con respecto al ranking a nivel mundial. Un dato importante, y es que en Colombia la mayoría de los usuarios utilizan el Internet para el comercio electrónico. Es así como las ventas y estas innumerables transacciones viajan por Internet constantemente. Este escenario nos deja ver cuánto aumenta el riesgo para las organizaciones y, lo más importante, nos pone a preguntarnos cómo lo están enfrentando, de qué forma actúan las organizaciones frente a un incidente o una vulnerabilidad. Continuamos. El objetivo general de nuestro proyecto aplicado es el diseño para la documentación de los servicios del Centro de Respuesta de Incidentes o la gestión de vulnerabilidades cibernéticas de la empresa Cybersecurity de Colombia Limitada. Para el cumplimiento de este objetivo general, nos hemos planteado 4 objetivos específicos, que son los siguientes: definición de los tipos de servicios principales y complementarios que ofrecerá el CSIRT. Crear la taxonomía de ataques que permitirán la actuación del centro de respuesta frente a los casos presentados por las distintas empresas. Diseñar la caracterización y el manual de funciones de los perfiles del equipo de trabajo que conforman el centro de respuesta. Y diseñar el manual de políticas y procedimientos operacionales que ofrecerá el CSIRT para proteger la información de las empresas. En adelante les vamos a explicar cómo abordamos cada uno de estos objetivos para cumplir nuestro objetivo principal. Buenas noches. Para continuar con el avance del proyecto, aquí comenzamos pues a desglosar cada uno de los objetivos de la forma como nosotros abordamos cada objetivo específico para conseguir ese general. El primero era realizar los tipos de servicios que ofrecerá el CSIRT. Bueno, los servicios que ofrecerá el CSIRT aquí pues lo hemos clasificado en 3 puntos. Son primero los servicios reactivos, los servicios proactivos y los servicios de gestión de seguridad. Los servicios reactivos son realizados cuando ocurre un evento de seguridad indeseado y un miembro de la empresa lo identifica y reporta al equipo del centro de respuesta. En esta categoría encontramos los incidentes de seguridad que ocurren generalmente debido a la explotación de vulnerabilidades. O sea, esto se hace en el momento que ocurre el evento, para mirar cómo lo vamos a atacar de inmediato. O sea, el SIT tiene que estar preparado para poder abordar de una forma inmediata y atacar este servicio y brindar una respuesta rápida. Es algo que se presenta en un momento. Los servicios proactivos están orientados a brindar información que permiten proteger la infraestructura tecnológica y los diferentes procesos. En este caso, el servicio busca prevenir los ataques e incidentes. En el medio hay muchos ataques. El proactivo es, si esos ataques no se han presentado a esas empresas, entonces, ¿cómo podemos abordar para cuando se presente ya llevar la ventaja, ir un paso más adelante?
Los otros son los servicios de gestión de seguridad, son las acciones correspondientes a la continuidad del negocio con actividades como planes, evaluación, entre otros. Estos son una de las cosas que utilizan mucho las auditorías, porque es como tú garantizar que la empresa siga trabajando teniendo ataques o teniendo posibilidades de ataque. Entonces, estos son los tipos de servicios que ofrece directamente el CIR para que las empresas comiencen a organizarse en la parte de seguridad informática, de cómo enfrentar los riesgos a los cuales día a día se están enfrentando por estar conectados directamente a Internet. Eh, Otro de los objetivos es la taxonomía de los ataques. ¿Qué es la taxonomía? ¿Cómo tú clasificas directamente los riesgos que se encuentran cuando estamos saliendo directamente a Internet o estamos saliendo directamente al medio, ya sea por cualquier parte? Entonces, el CIR detecta esos tipos de ataques y también se hace una clasificación de cuáles son las áreas a las cuales se pueden ver afectadas por estos ataques. Por lo menos aquí tenemos unos ejemplos, por lo menos tenemos las áreas de afectación de una empresa. Por lo menos una empresa tiene personas, tiene información, tiene infraestructura, tiene negocio, tiene gestión de acceso, seguridad en puestos de trabajo, seguridad en las redes, seguridad en los sistemas de información de datos. De la otra parte tenemos una lista de ataques como reporte de contenidos abusivos, reportes de contenidos maliciosos, reporte de obtención de información, reporte por intrusión o accesos no autorizados, reporte por falta de disponibilidad de servicio, reportes por seguridad confidenciales de la información, reportes por fraude, reportes sobre comunicaciones, reportes por actualizaciones, reportes por cumplimientos legales y reportes por auditorías externas. Entonces, realizando una matriz, como está en la taxonomía de ataque, podemos encontrar cómo cada uno de los ataques afecta a qué áreas y cómo tenemos que coger esas áreas y comenzar ya sea a capacitar el personal o a tomar medidas que nos permitan prevenir esos ataques en esas áreas para tener una empresa completamente segura. Eso es lo que hace directamente en la taxonomía del CIT. Otra de los puntos que estamos dentro de los objetivos es características y manual de función. El CIRT está conformado por un grupo de personas profesionales, los cuales tienen una área, tienen un rol dentro del CIR y también tienen unas determinadas funciones. Por lo menos, si hablamos de la alta dirección, el rol es de director o líder, pero también ahí están los especialistas y administrativos. ¿Qué funciones tienen de pronto los directores y líderes? Dirección estratégica de todo el centro de respuesta, lidera todo el equipo, entrevista y contrata nuevos integrantes del CIR para de pronto si hay mucha demanda, entonces necesitamos más personas para poder, para que estas personas puedan atender incidentes de una manera rápida. Atiende reuniones de seguimientos y nuevas iniciativas del centro. En la parte de especialistas y administrativos, que son los que se reúnen ahí con la alta gerencia, brindan soporte al director y líder para que esté enterado de qué es lo que está pasando directamente en el CIR. Apoya el equipo de las actividades diarias, asigna deberes y tareas al resto de grupos, gestiona usuarios. Otra de las características de las personas o de los líderes, de las personas que trabajan directamente en el CIR, tenemos la parte operativa, la parte de tecnología. Por lo menos en la parte de operaciones tenemos al gerente del triaje, que clasifica la prioridad, los eventos, asigna casos a los personales técnicos. El gestor de incidentes analiza el monitoreo de riesgos y respuestas a incidentes. Apoyo a los especialistas en algunas respuestas de incidentes. La parte de tecnología, que son especialistas en soporte técnico y administradores de redes, brindan la primera asistencia a las incidencias, clasifican la prioridad de la información recibida acerca de un caso. El administrador de una red gestiona y mantiene la infraestructura de redes del CIR. También puede gestionar incidentes que se presenten dentro del mismo CIR, porque es de la parte de infraestructura. Tenemos la parte de investigación y desarrollo, ahí están los analistas e investigadores
que son los que se encargan de estar investigando y documentando los casos y posibles incidentes para poder dar respuesta a aquellas empresas que los requieran. Van elaborando manuales técnicos para el uso del CIR, realizan tareas de monitoreo diario, desarrollan herramientas para poder brindarlas para la protección y la mitigación de problemas. También la parte de observatorio, como si fueran los laboratorios. Tenemos la parte de apoyo, que son especialistas en relaciones públicas y comunicaciones, especialistas legales. Entonces, aquí ellos desarrollan piezas de comunicación que influyen en las percepciones del público y los clientes, mantienen actualizado el sitio web del CIR, el marketing, y se encargan del análisis de las consecuencias legales con la compañía y las personas involucradas en los incidentes. Continuaremos entonces con la estructura orgánica a cargo de la compañera Cindy Miranda. Bueno, continuando con la socialización, en esta diapositiva podemos ver la estructura orgánica del centro de respuesta, como les comentaba el ingeniero Jovaldis. Efectivamente, el CIR está compuesto por una dirección. Vemos en un segundo nivel un director y un grupo de especialistas. Y más abajo, el grupo de operaciones, tecnología, investigación, desarrollo y apoyo. Las funciones ya han sido explicadas en la presentación anterior. Siguiente. Bueno, hemos llegado al último de los objetivos específicos que nos permitió alcanzar nuestro objetivo general propuesto al inicio de nuestro proyecto, y habla acerca del manual de políticas y procedimientos operacionales que ofrecerá nuestro centro de respuesta. Es importante mencionar que este manual de políticas será diseñado, pues, en este caso por nosotros, un grupo de ingenieros de sistemas especialistas en seguridad de la información, que serán divulgadas a toda la organización a través de los medios oficiales, porque es importante que toda la entidad conozca las políticas de seguridad. Este documento debe ser revisado y en cada año, con el propósito de identificar nuevas acciones de mejora, y si es necesario hacer ajustes, estas serán implementadas. A continuación, vamos a hacer una explicación detallada de las políticas que consideramos que deben aplicarse a nuestro centro de respuesta. Iniciamos con la política de seguridad de la información. Esta básicamente lo que busca es definir los lineamientos para resguardar la información y todos los recursos para que sean gestionados de manera correcta. ¿Qué busca esta? Fortalecer el uso de la información y la privacidad de la misma. Continuamos con la política de clasificación de la información. Esta define básicamente una adecuada clasificación y manejo de la información, teniendo en cuenta el tipo y la importancia de esto. En esta política también podemos mencionar que hay información que puede ser de uso público, de conocimiento de todos, o otra puede ser privada, y por esto debe ser restringida. En una tercera política es la política de protección de datos, que define los criterios para recolección de los datos y su protección, perdón. En el caso de Colombia, que es el país donde se apunta, pues, nuestro proyecto aplicado, podemos hablar de algo de legislación con respecto a la protección de datos, y es el artículo 15 de la Constitución Política y la ley 1266 del 2008, que habla o regula el tema de el uso de datos personales. Es lo que normalmente vemos cuando, por ejemplo, adquirimos un servicio con una empresa de comunicaciones, y siempre nos hacen la pregunta basada en estas normas. Política de destrucción de la información. A través de esta política se define básicamente la periodicidad en la que la información será destruida. Obviamente, para esto debe definirse esos tiempos con un documento aprobado por la alta dirección,
La siguiente política es la política de retención de la información, que al contrario de la anterior, lo que hace referencia es a garantizar que la información esté disponible teniendo en cuenta su ciclo de vida. Es importante mencionar que dependiendo el tipo de información, unas pueden ser destruidas en periodos más cortos que otras. Entonces, es básicamente lo que se tiene en cuenta en esta política. La política sobre el acceso a la información. En esta política lo que se asegura es que las personas, dependiendo de su rol, los usuarios de las organizaciones, puedan acceder a cierto tipo de información. A esto queremos mencionar que un controlador de dominio sería una excelente solución para una organización, ya que nos va a permitir gestionar los usuarios, su acceso, los permisos sobre cada una de las máquinas o los sistemas de información. Encontramos también la política de capacitación y entrenamiento, que es muy importante dentro de una organización, que todos los integrantes estén enterados de toda lo que corresponde a seguridad de la información. Por esto debe hacer parte de una política, para que no se asuma como otra reunión más o otra capacitación, sino que es definitivamente importante que todos estén enterados. La política de copias de seguridad, básicamente lo que define es el procedimiento para realizar la copia de la información más relevante. Entonces, pues, por eso previamente hablábamos de la clasificación. Cuando clasificamos la información de manera adecuada, sabemos a qué le vamos a hacer copia. Tenemos la siguiente política, que es la de gestión de contraseñas. Esto que nos permite tener un procedimiento con respecto de la asignación de contraseñas, que manejemos contraseñas seguras, no por defecto, que existan unas características mínimas para que estas contraseñas sean seguras, e incluso estas puedan cambiarse de forma periódica. La siguiente política hace referencia al uso del correo electrónico. El correo electrónico para una organización no es solo un mecanismo o un medio para recibir información, sino que el usuario debe saber que la empresa también viaja a través del correo electrónico. Ese activo importante de información está allí, y por eso es importante que puedan darle un uso adecuado a los correos electrónicos. Y la responsabilidad que les atañe por el buen uso. La política de seguridad de la red, esta básicamente define lineamientos para prevenir los accesos no autorizados a la red. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se garantice una seguridad en la red de las organizaciones. El ingeniero Giovaldis les explicará un poco las siguientes políticas. Buenas. Entonces continuamos con las otras políticas, que por lo menos política de definición de incidentes, vulnerabilidades y eventos. En esta pues definimos criterios para determinar la definición de un incidente o evento o vulnerabilidad, y la clasificación según su prioridad. O sea, aquí tenemos que tomar cada uno de los incidentes y clasificarlos como tal. Los clasificamos para poder darle una prioridad y cómo el SIC los va a atender. Es algo muy importante, porque hay veces que hay incidentes que son importantes y hay unos que son urgentes. Eso no quiere decir de que no son todos urgentes, pero sí, importante es urgente, y entonces uno atiende los urgentes y los importantes quedan en otro plano. Y esa es una de las formas para definir este tipo de políticas. Tenemos la política de gestión de incidentes y vulnerabilidades. Aquí es donde se gestionan los incidentes y la vulnerabilidad, es la forma cómo se va a manejar, cómo el SIC le da directamente ese manejo para poder gestionar cada uno de los incidentes y vulnerabilidades que tiene cada una de las empresas. Tenemos la política de gestión de riesgos, que es la identificación y mitigación de que los riesgos se materialicen. Esto es con el fin de evitar que
ese riesgo se llegue a materializar, porque cuando nosotros o cuando un riesgo se materializa, hay que, o la empresa puede correr un riesgo que puede llegar al 100%, y por eso es que nosotros tenemos que, el sí tiene que ser proactivo, porque tiene que ir un paso siempre más adelante para evitar correr a último momento, cuando ya el riesgo está ya materializado, cuando ya vamos a, de pronto la empresa va a gestionar, va a mirar qué va a hacer. Entonces siempre hay que ir un paso más adelante. Tenemos la política de licenciamiento, de gestión de activos. Aquí es donde nosotros buscamos todo lo que son los activos de la empresa y la forma de cómo se van a proteger. Porque un activo, tenemos computadores, tenemos información, tenemos personas, o sea, todo aquello que tiene una interacción directamente con la empresa. Entonces tenemos que documentar muy bien cómo es el comportamiento de cada uno frente a la información y frente a la empresa, para evitar cualquier problema de seguridad que se nos llegue a presentar. Tenemos la política de licenciamiento de software. Tenemos que tener muy detalladamente en cada uno de la documentación qué software vamos a utilizar, qué software son privados, cuáles software compró directamente la empresa, cuáles son los software que podemos utilizar, si los compró directamente por volumen, es la forma de instalación, si aquellos software son libres, cómo los autorizan para el uso dentro de la empresa, porque muchas veces descargamos software porque no tenemos políticas definidas, las que habló la compañera. ¿Y qué pasa? Que de pronto dentro del software ese se nos puede presentar que viene un ransomware, y tiene muchos huecos porque los parches no están configurados correctamente, y ahí es donde de pronto comenzamos a tener problemas dentro de la empresa con lo que es fuga de información. Tenemos el política de cumplimiento. En esta parte, pues vamos a documentar las políticas de cumplimiento y establecer las sanciones legales por el no cumplimiento, dependiendo lo que se establezca en la ley, en la parte de la Constitución colombiana. Entonces, es si yo no cumplo y si las personas que están no están cumpliendo y están atentando contra la empresa por el no cumplimiento de las políticas de seguridad que están establecidas por el CIR, ya sea porque se le dieron una capacitación previa. Entonces, ¿cómo legalmente yo voy a actuar frente a esas personas o frente a aquellos agentes externos que nos están haciendo daño? ¿Cierto? Eh, Tenemos la política de seguridad física en las instalaciones. Cuando hablamos de la parte física, no solamente nos referimos a equipos, para que esos equipos tengan integridad, la información donde está almacenada. También estamos hablando de la parte de infraestructura, ¿cierto? ¿Cómo es la política para que tú dentro de la empresa te puedas mover? Si de pronto necesitan cámaras, si necesitan que los equipos se tomen la parte de lo que es USB y resguardarlo, que las instalaciones donde tengamos el RAD de comunicaciones o todos los elementos sensibles, como puede ser una NAS o puede ser un servidor, o tenemos las configuraciones del Fortinet, no tengan acceso a las personas directamente no autorizadas. Políticas de control de acceso lógico, que es la siguiente política. Cuando hablamos de acceso lógico, estamos hablando de qué autorizaciones tienen las personas y qué roles tienen esas personas para acceder directamente a los sistemas de nuestras empresas. Entonces aquí hablamos de perfiles, hablamos de permisos, hablamos de cuenta, hablamos de cómo se manejan los software y cómo están protegidos, porque no podemos dejarle a una persona que es un usuario final unas claves de administrador, o dejar un administrador con unas claves que vienen por defecto, porque esto nos causaría un gran problema al interior de la organización y una exposición de datos, y ahí se perdería lo que es el pilar de la información como tal. Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Aquí hay que documentar las normas y procedimientos que se aplican en los ciclos de vida de los aplicativos, equipos, infraestructura de la empresa. O sea, tenemos las políticas directamente cuando se adquieren esas licencias, se adquieren esos software o esos desarrollos que los mandamos a hacer por parte de fábrica, qué lineamientos deben tener
porque muchas veces nosotros mandamos a hacer también desarrollo que no cumple con unas políticas estándar. Por ejemplo, mandamos a fábrica a hacer un desarrollo, no lo revisamos, no le hacemos una auditoría de ese desarrollo y nos damos cuenta después con el tiempo que el desarrollo tiene en su línea de código o está sujeto a que le pueden hacer una inyección de SQL o una inyección de código, ya sea porque utilizamos elementos o software o versiones muy desactualizadas con APIs muy desactualizados, o simplemente es una mala programación. Entonces, ¿qué pasa? De que en los mantenimientos de los sistemas también hablan que si tú tienes de pronto un software, ese software también está a cargo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque las APIs van cambiando. Los hackers siempre van buscando cómo vulnerar las APIs y por eso el trabajo de aquellos que hacen las APIs es cómo protegerse directamente de esos riesgos. Y por eso es que es necesario ir actualizando y ir utilizando los últimos parches de seguridad. Tenemos la política de gestión de servicios. Aquí hay que documentar los lineamientos necesarios que permitan evaluar cómo se realiza la gestión y el soporte de los servicios de la empresa. Los servicios que presta directamente la empresa, cómo son los soportes y cómo resguardar directamente todo ese tipo de información que nosotros manejamos dentro de esta empresa. Con esto damos por finalizada nuestra presentación del proyecto de grado. Muchas gracias por su atención. Compañera. Muchísimas gracias, profesora. Realmente, bueno, no está de más también comentarle toda el trabajo, la labor de revisión bibliográfica, pues para conocer cómo funcionaba un CIR y poder plasmarlo en nuestro producto final, que es un documento, la documentación de un centro de respuesta de incidentes. No siendo más, muchísimas gracias por su atención.